Bueno, eh, mira, yo veo al zapatismo como un retorno de la criticidad en la modernidad tardía. A ver, te explico. Yo viví los años 90 en México como los años de un ultraconformismo con el modelo neoliberal, ¿no? Eh, Había un espíritu como de incluso cínico, como de que ya no se podía hacer nada. Eh, digamos, es común decir o citar este texto de Fukuyama del fin de la historia. Y bueno, digamos, el quedarse un poco sin palabras después del derrumbe del socialismo, ¿no? Entonces, yo veo que en ese impasse, en el ámbito mexicano, fíjate, veníamos del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, que era como toda una reconversión a un modelo que incluso algún colega llamó de neoliberalismo social, ¿no? Con estas políticas sociales que buscaban convertirnos a todos en empresarios de nosotros mismos, ¿no? Eh, con un discurso eh, que modificaba el gran discurso nacionalista revolucionario mexicano, que era la retórica de los regímenes anteriores, y bueno, cómo se iba modificando, ¿no?, a este discurso de la tecnocracia y con compromisos, claro, con la revolución social. Pues en el 92 se reconoce a México como nación pluricultural, pero al mismo tiempo se está reformando el artículo 27 constitucional, que es lo que le da al campesino y al indígena la posibilidad de tener tierras comunitarias y ejidales, ¿no? Entonces es esta manera de actuar siempre del Estado mexicano, donde por un lado retóricamente está con las clases trabajadoras, con el pueblo, pero al mismo tiempo está quitando el sustento del desarrollo de este sector, ¿no? Entonces es ese contexto el que estamos viviendo cuando de repente en el 94 aparece un movimiento que yo creo que nadie podía comprender a cabalidad, ¿no? Un movimiento que se planteaba como una insurrección, que se planteó en su principio como una reforma del Estado o como ir a tomar el Estado, el poder estatal. Eh, la revuelta, digamos, zapatista en un inicio no es clara para los que la estamos viviendo porque es un movimiento armado, pero en realidad medio armado, porque son indígenas organizados que vienen del sur. Y si tú recuerdas, en ese momento se esperaba que la insurrección también se levantara en otros puntos de la República, cosa que no sucede. Entonces, bueno, vienen 12 días de guerra, en que el Estado responde con bombas y tal, y una movilización inédita de la sociedad civil. O sea, yo creo que desde el 88, cuando hay una movilización muy importante en México por el fraude electoral que justamente le da el poder a Salinas de Gortari en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, desde entonces no había habido una movilización tan impresionante. Y esta fue más impresionante todavía. Y entonces, bueno, entramos a algo que es inaudito, que es como una aventura mexicana, que es que el Estado mexicano se sienta a dialogar con los indígenas de este país, ¿no? En esos 12 días, el discurso zapatista también se modifica, en esos primeros 12 días de guerra, y pasa a ser un discurso en contra del mal gobierno. Digamos, sigue siendo un discurso en contra del mal gobierno, pero con la posibilidad de reconciliación y de reforma del Estado. Esa es como una primera parte del zapatismo, que, digamos, a nivel nacional implica un cimbramiento de la estructura del Estado-Nación,
y como te digo, obliga al Estado a sentarse, a los representantes estatales, y discutir punto por punto una agenda amplia del movimiento zapatista y del movimiento indígena, ¿no? O sea, el zapatismo de inmediato pasa a ser como parte, vocero o representante de un movimiento más grande. Y esto se constituye en un documento muy valioso, que son los Acuerdos de San Andrés, ¿no? Te estoy hablando de los primeros años del zapatismo y su deriva. Pero en términos más que nacionales, en términos internacionales, yo creo que el zapatismo dota de un nuevo discurso a la crítica anticapitalista, y lo hace de una manera muy interesante, porque el zapatismo es uno de los movimientos, en la voz de Marcos, ¿no?, del subcomandante, es uno de los pocos movimientos que empieza a cuestionar, pienso yo, toda la civilización de la modernidad capitalista. O sea, no es solo una crítica económica, no es solo una crítica, digamos, que viene de los explotados, sino es una crítica al sentido común que se ha instalado en la razón de la modernidad capitalista. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Yo creo que porque efectivamente ese movimiento que llega en los años 80 de tendencia maoísta a instaurar como un foco guerrillero en los Altos de Chiapas, en las montañas, sí sufre lo que llamamos los antropólogos una aculturación. O sea, sí realmente encuentra cuestionados sus fundamentos vanguardistas, sus certezas incluso revolucionarias, cuando logra comprender un mundo que se rige por una larga duración, que se rige por principios distintos en relación con el entorno, con la naturaleza, con lo natural y lo sobrenatural, ¿sí? Y creo que sí, que el zapatismo en esta versión de la voz de Marcos aprende de todo ese mundo. Y que en este primer momento Marcos funciona como traductor, pero como traductor que está interpelando a una modernidad muy segura de sí misma y muy centrada en sus formas políticas y económicas y tal, ¿no? Y lo que es todavía más interesante es que esto lo hace, este discurso cuestiona la modernidad capitalista poniendo como un elemento central a las mujeres. Eso yo no lo he visto en ningún otro movimiento, porque esto no era retórica, no era y las mujeres como un sector más, no, era la centralidad de las mujeres en la cadena de las subordinaciones. Entonces era la posibilidad de una revolución, de una instauración de un mundo distinto, que no solo, digamos, le estaba hablando al Estado o al orden internacional, a las estructuras económicas, sino de manera muy central y muy corta, o sea, en el corto plazo, al ordenamiento de género. ¿Sí? O sea, es un movimiento que da cuenta de que la voz masculina no es la voz universal, no está representando a la totalidad de ese movimiento, y que la voz femenina es una voz que tiene que entrar en proceso de construcción. Desde mi punto de vista, el zapatismo es uno de los pocos movimientos que tiene como mandato cultural el protagonismo en las mujeres. ¿Cómo sucede esto? Pues yo creo que es una investigación todavía por hacer, ¿no? Hay una explicación, digamos, oficial del zapatismo, ¿no? Que nos habla de esta primera revolución que sufren, digamos, los insurgentes al interior de la estructura militar, que es cuando se conforma la ley de mujeres, ¿no? Quizá conoces esa referencia, ¿no? Marcos dice muy tempranamente que en el año 93
La primera revolución es la que hacen las mujeres zapatistas porque realizan y eso es cierto, yo lo pude comprobar en las comunidades donde yo he trabajado, realizan una especie de consulta para hacer la ley de mujeres. Era el momento donde el zapatismo estaba haciendo todas sus leyes, ¿no? Hay una ley del trabajo, hay una ley de la justicia y hay una ley de mujeres. Y la ley de mujeres es una ley muy sencilla, son 10 puntos claves donde las mujeres indígenas están posicionándose frente al Estado mexicano, frente a sus comunidades, pero también frente al EZLN, o sea, su forma organizativa. Es un documento muy interesante porque las mujeres reconocen una cierta subordinación en esos 3 niveles y se posicionan como sujeto de derecho frente a esos 3 órdenes, ¿no? Entonces, no es que ellas acepten, digamos, el mandato del movimiento sin más, sino que reclaman su lugar dentro del movimiento, ¿no? No es que ellas se plieguen a una cultura milenaria a la cual pertenecen sin más, sino que posicionan sus demandas frente a esa cultura. Y por supuesto, no es que acepten el ser igual que los varones a los ojos del Estado, sino que también posicionan su singularidad frente al Estado. Y lo hacen de manera muy, muy interesante. Ese documento yo creo que es uno de los más valiosos, porque además es muy temprano, o sea, y además se conoce y como que se queda por ahí hasta que alguna gente lo empieza a recuperar. Y es cuando se desata como esta gran expectativa sobre qué es lo que está pasando con las mujeres al interior del zapatismo, ¿no? Y ahí yo creo que lo que sucede en los años posteriores digamos, es paradójico, porque por un lado yo te podría asegurar que la ley de mujeres sí proviene de las mujeres indígenas, sin duda, pero no necesariamente es un reflejo de cómo viven hoy las mujeres indígenas. Sería erróneo pensar que como tenemos la ley de las mujeres, ya todo el zapatismo vive conforme a esa ley, porque eso no sucede en ningún lado, ¿no? O sea, desde mi punto de vista la ley es la impronta de una fuerza que está ahí acumulada, pero que tiene después que regresar a la sociedad para poder reestructurar, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo hoy día, justamente. Entonces, el zapatismo, frente a todo su reclamo como parte del Estado-Nación, frente a su crítica al capitalismo como un orden global, también tiene un posicionamiento en relación a las mujeres en general, pero a las mujeres indígenas en lo particular. Y esto es algo que se ha ido procesando en estos ya 20 y tantos años del zapatismo. Yo he hecho investigación en algunas comunidades zapatistas donde he visto cómo las mujeres son requeridas por el movimiento. No necesariamente que sea de ellas la necesidad de organizarse sino que el movimiento les requiere esa organización, ¿sí? Y no les es fácil porque viven en una estructura muy precaria donde tienen que hacer el trabajo en el campo, en la casa y ahora en la organización y ahora en la autogestión, en la autodeterminación de sus comunidades, ¿no? Entonces son pocas las mujeres que realmente tienen las condiciones para hacerlo. Porque yo creo que lo que tenemos que entender con el zapatismo y en general con las comunidades indígenas es que hay una organicidad muy distinta a la nuestra, ¿no? Las mujeres, digámoslo así, no se mandan solas. Los varones tampoco. Es decir, las mujeres no pueden decidir de manera totalmente personal
el acceder, por ejemplo, a un cargo del movimiento zapatista. Esto tiene que cubrirse bajo ciertas condiciones. En primer lugar, que esa economía familiar pueda soportar que una de sus participantes, digamos, pueda hacer otra cosa que no sea el trabajo que está haciendo dentro de la unidad doméstica. Por supuesto, la voluntad de esa misma persona, quiere o no quiere, su propia condición de si está o no está casada. Son una serie de condiciones que permiten que haya hoy una generación, porque ya la hay, de mujeres jóvenes indígenas zapatistas que empiezan a tener otras responsabilidades, otro horizonte y otra historia. Y que al hacerlo empiezan a dar el ejemplo a las más pequeñas de que eso se puede hacer. Hoy el zapatismo se hace cargo dentro de su territorio de la salud, de la educación, de la procuración de justicia y de la economía. Y en todos esos ámbitos participan las mujeres. Las mujeres que ocupan cargos en el zapatismo, en el ejército, por ejemplo, son sobre todo jóvenes. Sí, las mujeres que... A ver, aquí quizá tendríamos que ver que hay como 3 horizontes de participación de las mujeres en el zapatismo. Uno primero es el de las comandantas. Tú sabes que hay una comandancia indígena que son, me imagino que son los compañeros que desde hace mucho tiempo estuvieron desarrollando el proyecto hasta llegar a este nivel de dirección política del mismo, ¿no? Hay una comandancia donde hay comandantas. Esas mujeres son indígenas, no son jóvenes, son mujeres de edad madura. Digamos, quizá la más conocida es la comandanta Ramona, pero hay muchas que son como de esa generación y que cumplen ese papel, son las comandantas. Hay otro horizonte de participación que son las insurgentas, la milicia, el ejército. Ellas sí son mujeres jóvenes. Ellas son mujeres que se fueron de sus comunidades a las montañas, que aprendieron a guerrear, aprendieron a ser soldados, al mismo tiempo que aprendieron el castellano y que empezaron a tener una práctica de vida muy distinta a la comunitaria. Hay historias que nos lo cuentan. Por ejemplo, ahí pelearon por tener una cierta paridad con el soldado varón. Ahí pelearon por poder tener hijos dentro de el ejército. Ahí pelearon por poder casarse o divorciarse dentro del ejército. Ahí pelearon por tener grado. Hay una película muy interesante que se llama Y las mujeres tienen grado, ¿no? Ahí pelearon por ser dirección militar del movimiento, ¿no? Esa es otra generación. Son mujeres que a lo mejor ya no son tan jóvenes, pero que empezaron siendo muy jovencitas y que tienen esa trayectoria de vida, son las insurgentes. Y luego están las mujeres que se llaman de base, que son las que quedaron en las comunidades y que son zapatistas, que son portadoras del movimiento comunitario zapatista de base, que son las que sostienen a las otras dos entidades, si te das cuenta, ¿no? O sea, hoy sabemos que el zapatismo es un proyecto comunitario que fue sostenido por las comunidades. Las comunidades mandaban comida, tortilla, todo lo que se necesitaba a las montañas. ¿Por qué? Porque las comunidades tenían ahí a sus hijos. Había familias que habían designado hombres y mujeres para estar allá. Y esas mujeres que se iban regresaban a visitar cada X tiempo y daban un ejemplo a las mujeres que habían quedado ahí, ¿te das cuenta? Y además todo esto empezaba a adquirir una legitimidad. O sea, no eran mal vistas, al contrario, ¿no? Era algo que podía
suceder y que de hecho estaba sucediendo. Y que además que se mantuvo en el tiempo, pues estamos hablando de 30 años de historia. Ahora, a mí lo que me interesaba resaltar en la investigación que yo hice fue qué pasaba en las comunidades, qué pasaba en una comunidad, por qué las mujeres adherían al zapatismo, qué veían en el zapatismo, por qué eran zapatistas, qué significaba para ellas ser zapatista, qué querían cambiar. Y ahí encuentro que la ley de mujeres corresponde totalmente a lo que ellas estaban, digamos, exigiendo o demandando como una posibilidad, ¿no? O sea, poder tener derecho en relación a no ser golpeadas, ¿sí? Poder decir que no era legítimo que ni el marido, ni el padre, ni el hermano pudiera decidir por ti, pudiera golpearte, ¿no? Mucho es en contra de la violencia. Pero también tener derecho, por ejemplo, a decidir cuándo casarse y cuántos hijos tener. Y había otros reclamos en relación, por ejemplo, a tener grado en las filas de los insurgentes o a decirle al Estado cómo querían, fíjate qué interesante, cómo querían conservar la tradición. ¿Sí? O sea, no estamos frente a un movimiento de afirmación identitaria sin más. O sea, en ese sentido, el zapatismo no es un movimiento indígena de reconocimiento cultural, sino es un movimiento de actualización de las comunidades dentro del orden de la nación. Yo plantearía que el movimiento indígena es un movimiento de interpelación a la modernidad, ¿sí? En donde de lo que se trata es de reconstituir la forma del Estado en un primer momento y en el momento actual de crítica al orden global. Si tú te fijas, toda la primera impronta del zapatismo hasta el 2002 va hacia la reforma del Estado. Y no es casual que en muchos otros lugares de América Latina estamos encontrando eso mismo. O sea, lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, en el 2006, su antecedente es lo que tenemos en el 2002 mexicano. Pero en el 2002 mexicano la reforma estatal no transitó. Incluso lo puedes ver desde este punto de vista. Tú sabes que en México llevábamos 75 años de la dictadura perfecta, ¿no? O sea, de que el PRI hacía elecciones cada 6 años y era reelegido cada 6 años, ¿no? Toda la deriva era interna, digamos, era el PRI era como la gran hegemonía política, ¿no? Fuera de eso. Y el primer año donde por elecciones, por la vía electoral, gana el partido de derechas, que es el PAN, es el año 2002 en México, ¿no? Tú puedes vincular eso con el gran estremecimiento que causó el zapatismo y con que el zapatismo ya venía, incluso metafóricamente, al Congreso de la Nación, en la voz de la comandante Esther, para decir que el Estado tenía que ser modificado y que teníamos que ir a una constituyente y reformar el Estado. Bueno, la gran promesa del recambio electoral en el 2002 es que esto sí va a suceder, y cosa que no sucede, ¿no? Los acuerdos de San Andrés están ahí, no se aplican, y ahí yo creo que el zapatismo cambia de estrategia, ¿no? O sea, no se trata hoy de modificar el Estado con una reforma constituyente, como sí se hizo en Bolivia o como sí se ha hecho en Ecuador y en otros lugares, sino de construir a través de una figura que es la autonomía un Estado distinto. ¿Y cómo ves ahora la propuesta del CNI con una mujer como vocera? Mira, yo creo que el zapatismo sin duda es una propuesta muy polémica, a muchos los tomó de sorpresa, a muchos no coinciden con ella, pero yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que
digamos, el zapatismo es un movimiento que ha trabajado mucho por resignificar todos los símbolos de la nación mexicana. No es casual, pues, es una relectura de la historia, que primero se constituyan a través de los Aguascalientes. Si recuerdas que antes, como los grandes centros políticos y culturales del zapatismo, se les llama Aguascalientes. Y esto tiene que ver con rememorar que en Aguascalientes, en la gran Revolución Mexicana, se hace la reforma constitucional. Bueno, digamos que para mí toda esta es la primera etapa del zapatismo, con la impronta, la demanda de reformar la nación. Cuando no se puede caminar por ahí, porque el Estado mexicano es un Estado que no tiene voluntad política, que dice sí para decir no, que traiciona, que miente, ¿no? Que si no puede cooptar a los movimientos, los reprime y los mata, ¿no? Los asesina. Ese es el Estado mexicano. Y incluso con toda la gesta del zapatismo, con todas las sesiones, los acuerdos de San Andrés firmados, no se puede reformar el Estado. Entonces ellos se reconvierten a algo que llaman los caracoles. El caracol ya no está en la retórica de la Revolución Mexicana, sino en la retórica del movimiento prehispánico. El caracol es un símbolo muy importante, pero también es un ir hacia adentro, ¿no? Es un construir la sociedad aquí y ahora, digamos el cambio del zapatismo entre el 2002 y el 2006. En el 2006 está la otra campaña, que digamos que es un movimiento que le permite al zapatismo recorrer toda la República Mexicana, actualizar sus demandas, afinar su postura anticapitalista en contra de los partidos y de la representación democrático-burguesa o liberal, como le queramos llamar, ¿no? En el contexto mexicano. Pero a partir de ahí lo que se despliega es construir una nueva sociedad, ¿no? Y construirla en todos sus ámbitos, en la educación, en la salud, en la justicia, la impartición de justicia, para y por los indígenas. Y claro, no podemos dejar de mencionar, sobre todo por tu pregunta, que durante todo este tiempo el Congreso Nacional Indígena, que se instituye en el marco de la insurgencia zapatista, pues ha tenido su avance y su reflujo, ¿no? Entonces yo combinaría la gesta de construir en los caracoles las juntas de buen gobierno, que además nuevamente son paritarias, mitad hombre y mitad mujeres, y rotativas. O sea, que están ahí ejercitando un tipo de democracia directa distribuida, ¿no? Semi-representativa, si te das cuenta, ¿no? O sea, las juntas de buen gobierno se rotan, duran un año. Se rotan cada 2 semanas, porque el que sirve en la junta de buen gobierno no deja de ser campesino, entonces, y no deja de ser padre de familia o lo que sea, y las mujeres también, entonces no pueden faltar, digamos, de sus comunidades más de 2 semanas. Entonces hay todo un mecanismo que les permite estar en la junta durante un año y al mismo tiempo estar en sus comunidades, y de manera paritaria, mitad hombres, mitad mujeres. Yo he visto la dificultad que implica eso en las comunidades, sobre todo para las mujeres. O sea, organizarse, dejar a su familia, a sus hijos, estar ahí 15 días, y lo están haciendo, y lo están logrando. Y digamos que el termómetro que nos permite decir que esa impartición de justicia es mucho mejor que cualquier otra, es el hecho que a la Junta de Buen Gobierno acude no solo los zapatistas,
sino los indígenas que son priistas o de otros partidos o los que no están en el movimiento, ¿no? O sea, les hace mucho más sentido ir a reclamar justicia para cualquier problema a la Junta de Buen Gobierno que al municipio, que sería la estructura del Estado-Nación, ¿no? Entonces ahí ya te empiezas a dar cuenta de que esta lógica de autogobierno, de autoeducación, incluso de salud y de economía, empieza a tener mucho sentido y empieza a posibilitar otras formas de política y de gobierno. Yo creo que eso es bien, bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo resalto? Porque yo creo que la propuesta actual no es una propuesta que trate de incidir en el terreno electoral como una candidata independiente más o como un movimiento que de repente transita a las elecciones. Yo creo que no es eso. Comprenderlo así es no entender lo que está sucediendo. Yo creo que la propuesta actual es, en primer lugar, fortalecerse como movimiento campesino indígena a nivel nacional en un momento de guerra y de devastación, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo en México es una situación, yo creo que muy, muy grave en términos de la desprotección que tienen hoy los movimientos sociales, los movimientos organizados, los movimientos de derechos humanos. Pues tú lo puedes ver con lo que hoy pasa con los periodistas en México, ¿no? O sea, somos el segundo país que tiene más periodistas asesinados y no pasa nada. O sea, el nivel de impunidad es lo que permite que esto se repita y se repita y se repita. Y así te puedo ir desglosando ejemplos, ¿no? El feminicidio, la represión a los líderes sociales, el asesinato de ellos cotidiano, ¿no? Lo compartimos sí con otros países de América Latina, pero acá se combina con la guerra, la llamada guerra contra el narco, la organización de los grupos, digamos, de sicarios y del crimen organizado y su impunidad, ¿no? La colusión de este crimen con las estructuras de autoridad. Entonces, lo que vivimos en México es una situación realmente de emergencia. El Estado no puede dar protección ya, no puede. Yo creo que sí está imposibilitado porque no controla ni siquiera sus propias estructuras, ¿no? Que están atravesadas por la colusión con los grupos criminales, ¿no? Hay ejemplos aterradores, hay lugares en el norte que han sido totalmente devastados, familias que han tenido que dejar todo, ¿no? Y no hay quien las defienda. Si tú te das cuenta, los lugares que se han salvado de esta situación son los que se han autoorganizado en defensas comunitarias, ¿no? O sea, tenemos el gran ejemplo de la policía comunitaria de Guerrero en la zona de la montaña, ¿no? Donde lo que te dicen es, ¿por qué nos organizamos? Porque agarrábamos al criminal, se lo dábamos a la policía y al otro día el criminal estaba afuera y burlándose de nosotros. O sea, esa policía, eso es lo que ha funcionado hoy en México, en las zonas donde la gente está, digamos, más alejada, sin recursos y con la policía coludida con el narco. Y el otro gran ejemplo es el propio zapatismo, ¿no? Entonces, en este momento yo creo que la propuesta de tener un consejo de gobierno indígena, no para los indígenas, sino para México, es la propuesta de la reconstitución de la organicidad de los indígenas y campesinos como liderazgo, como dirección, como sector de la sociedad que puede dar un horizonte y un camino
en contra de la masacre, sí, pero también en contra de la razón neoliberal capitalista extrema, la barbarie capitalista, lo podemos plantear así, ¿no? Entonces la propuesta parte por, hay una coyuntura electoral donde nuevamente se van a vender a los candidatos, porque eso es lo que sucede. Los candidatos van a ofrecer promesas que son incumplibles, ninguno de ellos va a poder realmente hacer lo que dice, y en ese contexto nadie va a voltear a ver esta situación de muerte, de desastre, de aniquilamiento, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quedamos viendo como espectadores? ¿O vamos ahí y decimos cuál es nuestra situación? Pero no solo, porque no es solo denunciar, ¿no? Sino ofrecemos un horizonte distinto. Yo creo que la gran propuesta es poder hablar la política en otros términos, ¿no? Yo creo que la gran batalla es una batalla que radica en los enunciados. ¿Qué es hoy la política? ¿Qué es lo que se tiene que decir para hacer política? Cuando Marichuy dice, nosotros no vamos a ir a dar despensas, nosotros no vamos a ir a ofrecer prebendas, nosotros vamos a ir a decir lo que está pasando y a defender la vida. Yo creo que esa es la apuesta hoy del zapatismo, cambiar el discurso desde esa maquinaria que es muy cerrada y que no deja que otra cosa se escuche, ¿no? Y también es un medio de autoorganizarse. Yo creo que el movimiento campesino e indígena en México no está organizado en su globalidad, es decir, y por lo mismo que te estoy diciendo, hay zonas del campo mexicano donde ni siquiera te puedes reunir a hacer una asamblea. Hay zonas totalmente gobernadas por el narco, totalmente asediadas por los extorsionistas, donde tú no puedes tener una vida política libre, ¿no? Sin amenaza. Pero amenaza por muchos bandos, ¿no? Entonces yo creo que también la apuesta de hoy plantear un consejo de gobierno indígena que recorra el territorio mexicano con la campaña, con la vocera, con la campaña que va a ser una vocera, es reconstituirse desde adentro, o sea, organizar al movimiento desde adentro para lo que venga. Y lo que viene no es bueno. O sea, el zapatismo nos ha estado diciendo desde hace mucho que estamos en el centro de la tempestad, que no estamos preparados, que lo que viene es peor. Digamos que desde el orden, desde el sistema, desde el capitalismo que conocemos, desde la política tradicional que conocemos, no puede venir una propuesta alternativa que contenga lo que ya está pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues bueno, el control de los monopolios a nivel global, el hecho de que el que gobierna este país no lo gobierna, pero tampoco el tuyo, ni ninguno de nuestros países, ¿no? Y tampoco de Europa. O sea, el ejemplo griego, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Grecia en el 2015 es tan ilustrativo de que en Europa tampoco, ¿no? A través de, digamos, una elección libre, soberana, donde se decide ir de una ruta ideológica a otra, de un programa económico a otro, eso ya no es posible, ¿no? Lo que sucede en Grecia es un golpe de los bancos, es un golpe financiero, y con una sociedad muy, muy valiente, una sociedad que dice que no quiere el programa de ajuste, que no quiere el programa, pase lo que pase, ¿no? Y no se puede. Entonces esa limitación, hoy hay estados soberanos,
Es una ficción el Estado soberano. Entonces, ¿hacia dónde es o hacia dónde va hoy la política? ¿Qué es la política hoy? Yo creo que ahí va la apuesta, más a fondo, ¿no? Un consejo de gobierno indígena que no se plantea un gobierno para los indígenas, ¿no? Es problematizar también la noción de la autonomía. Y en eso los zapatistas siempre han sido muy singulares, a diferencia de otros movimientos autonómicos que hay en América Latina y en otras partes, ¿no? No es un movimiento segregacionista, no es que se quieran constituir en un estado autónomo, no. Es que quieren una autonomía que implica la autodeterminación, en principio de la nación mexicana. Pero quién sabe si hoy la nación mexicana pueda generar una autodeterminación, ¿no? A lo mejor la autodeterminación tendrá que venir de regiones, de movimientos que se agrupan. Eso es algo que yo todavía no me puedo imaginar, ¿no? Porque además, bueno, tenemos como referente, por supuesto, las transformaciones de los estados-nación, de los llamados gobiernos progresistas, ¿no? Que también han tenido limitaciones fuertes. Entonces yo creo que en el horizonte está moviéndose todo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué una mujer? Pues ahí yo te digo, el zapatismo desde el inicio tiene un mandato, le podemos llamar feminista, tiene un mandato hacia las mujeres. Eso lo podemos encontrar desde los primeros enunciados y comunicados del subcomandante, ¿no? Lo podemos encontrar con la participación y el peso de las mujeres en el zapatismo, que hoy yo pienso está siendo, digamos, reconocido por la dirigencia de Marichuy, ¿no? Pero también creo porque, y esto es algo que a lo mejor es polémico, pero te lo voy a plantear así, creo que el zapatismo ha sido también uno de los movimientos que más ha tratado de modificar sus propias estructuras internas. En el 2003, por ejemplo, hay un documento muy interesante de Marcos donde dice: hemos fallado en dos cosas. Ese documento se llama Para leer un video. Dice: hemos fallado en dos cosas. Tenemos que hacernos una crítica al militarismo. El ejército no puede estar decidiendo lo que las comunidades quieren. Una revolución tiene que ser comandada por la sociedad civil, por las comunidades. El ejército desde hoy va a estar defendiendo en un segundo plano, pero no comandando y mandando el sentido de la transformación, ¿no? Esos son los caracoles. Y efectivamente se hace a un lado. Y la otra crítica que se hace es: no hemos avanzado mucho en la paridad de las mujeres con los varones. Hemos avanzado un poquito, pero no lo que queremos, ¿no? Ni siquiera en las filas del zapatismo. Entonces ahí está todavía el machismo, ahí está todavía la palabra soberbia, ¿no?, del varón que quiere ser ley, ahí está todavía la poca participación de las mujeres, la poca construcción de su propia voz, ¿no? Eso es en el 2003. Entonces ahí viene toda esta deriva de los caracoles, de las juntas de buen gobierno, de la paridad. Y yo pienso que hoy el lanzar una propuesta que es retomada, o sea, entendamos bien cómo es. La propuesta surge del EZ, pero la aprueba el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena es es un movimiento plural, ¿no? No es homogéneo, ni políticamente, ni, digamos, ideológicamente, ¿no? O sea, ahí se comparten muchas vertientes. Entonces, el que el Congreso quiera
avanzar bajo la propuesta que le plantea el zapatismo es ya digamos, un primer elemento de reconstitución interna, ¿no? De reorganización, de puesta en común de a dónde queremos llegar. Creo que ese es uno de los objetivos centrales, hacer de la organización campesina indígena una organización mucho más fuerte, mucho más estable, más real, ¿no? Caminar juntos. Y hacerlo a través de la voz de una mujer. No está fácil, ¿eh? Porque el movimiento indígena y el movimiento campesino no le dan lugar a la mujer, no se lo ha dado, se lo ha dado muy parcialmente. Entonces, hacerlo caminar a través de una vocera, yo creo que es una manera muy interesante de regresarle al movimiento, digamos, una provocación para avanzar en sus propias carencias. ¿Sí me explico? Que si te das cuenta es lo mismo que ha hecho la dirigencia zapatista hacia su propio movimiento, ¿no? O sea, exigir la paridad, exigir que las mujeres estén ahí, exigir que tengan su voz y sus derechos. Entonces, para mí debe de ser comprendida en esa complejidad. Entonces, quien entiende que la propuesta es participar en las elecciones con una candidata independiente, creo que está entendiendo nada de la propuesta, ¿no? Creo que no es así. Lo cual no significa que muchos colectivos no lo piensen o no lo traten de ver de esa manera. Ese es un trabajo interno que tenemos que hacer, ¿no? Todos. O sea, entender la complejidad de la propuesta que hoy nos plantean. Que además yo creo que debemos entenderla dentro de una serie de propuestas que han venido del zapatismo desde que inició, ¿no? Sería bonito hacer una lista de todos los encuentros a los cuales han convocado y que siempre han sido a nivel, digamos, nacional o internacional, ¿no? Porque, fíjate, muy tempranamente en el 96 ellos llaman a la Convención Nacional, que es justamente en un Aguascalientes y es preparando la reforma del Estado-Nación. Esa es una propuesta muy hacia, digamos, la situación mexicana. Pero ¿te acuerdas del movimiento intergaláctico por la humanidad y en contra del neoliberalismo? Ese fue un centro, eso funcionó como un centro totalmente internacionalista, ¿no? De repensar, rediscutir hacia dónde va hoy la crítica y el movimiento anticapitalista, ¿no? Entonces ellos siempre han estado como lanzando estas cosas y yo creo que hoy la propuesta es compleja porque es intervenir, sí, en un momento muy específico, electoral, nacional, pero al mismo tiempo reconstituir todo un movimiento que va a tener que resistir a lo que venga, pero también es cómo se puede hoy hablar la política en términos internacionales también. ¿Qué tipo de Estado queremos conformar, por ejemplo? O sea, tú imagínate que ganara el Consejo Nacional Indígena, el Consejo de Gobierno Indígena. Imagínate que gana. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Marichuy es presidenta o que se reforma el modelo constitucional mexicano de legislativo y ejecutivo? ¿Qué debería de suceder? Demasiados que la pasan mal, hemos dicho basta y echado a andar. Nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar. Por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar. La sangre caída me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar para que en la tierra haya libertad. Levantar cabeza y no mirar atrás. El futuro es nuestro, nueva
nueva sociedad. Hemos dicho basta, echado a andar. Si a alguien no le gusta lo que canto acá, los americanos les vamos a enseñar, combatiendo juntos la pura verdad. Jóvenes o viejos en este lugar, todos con los pobres vamos a pelear. Hemos dicho